Evangelio según San Mateo capítulo 3, amén. Y vamos a leer desde el versículo 13, 1-3. Mateo capítulo 3, versículo 13 dice la palabra de nuestro Señor: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Amén. Hablando cortamente de este relato, hay personajes allí. Dice que se encuentra Juan el Bautista, ¿cierto? Y se sabe que de Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿cierto? También está otro personaje allí que es el Señor Jesucristo, y se encuentran ellos dos allí, y Juan se siente pequeñito al ver al Hijo de Dios al frente de él. Y él le dice: ay, es que el que me debe bautizar es usted, Señor Jesús. Pero el Señor le dice: no, conviene como lo dice papá, conviene que cumplamos las escrituras, conviene que lo hagan como lo practican ahora en este tiempo, porque yo no he venido para cambiar ni abrogar lo que ya está escrito ni lo que mi Padre ha impuesto, sino que lo vamos a hacer, ¿cierto? Y cumple Jesús a cabalidad y emprende este paso, ¿cierto? Y habla también de algo en particular que usted dirá: pero eso mi pastor lleva años enseñándonoslo. Pero quiero, o más bien Dios quiere, que tú y yo lo entendamos de otra forma. Habla de la Trinidad, ¿cierto? Y de eso habla este pasaje, ¿cierto? Y llegó una palabra muy fuerte a mi corazón, ¿cierto? Y es corriendo a los brazos de papá. Amén. Corriendo a los brazos de papá. Entonces yo leí, bueno, y estaba ahí, vino el Padre, ¿cierto? Y vino el Padre, y vino el Hijo y el Espíritu Santo, pero del Padre brotaron unas palabras, ¿cierto? Y miren lo que dice allí, ¿cierto? En la versión TLA, miren lo que dice allí. Este versículo dice, el 3:17, este es mi hijo, yo lo amo mucho y estoy contento con él. Y cuando el Señor me decía, yo le digo: pero ¿por qué está contento usted conmigo? Si usted sabe que a diario le estoy fallando, papá. Si usted sabe que a diario estoy haciendo todo tipo de cosas que no convienen. A veces estoy corriendo tras mis pensamientos, estoy corriendo tras lo que yo deseo y no permito de que papá haga algo conmigo. Pero él me dice y te dice a ti en esta mañana: tú eres mi hijo y yo te amo mucho, te amo pero mucho, y estoy contento contigo. Si un hijo suyo hace algo con usted en contra suyo o algún mal, estoy completamente seguro de que usted no lo castiga con un veneno. Y si su hijo está hundido en diferentes circunstancias, puede ser la droga, el alcoholismo, lo que sea, usted, cierto, tiene la capacidad de perdonar a ese hijo. Y he visto madres que dan su vida por el hijo que más mal está, y los otros sienten envidia, pero es que lo quieren más, a ese lo quieren más. Y pasa lo del hijo pródigo, que el papá le dice: pero es que usted siempre está en la casa, usted siempre está conmigo, usted siempre ha estado conmigo, yo estoy contento porque el que se estaba perdiendo vino a mi casa. Y a veces no lo entendemos, no entendemos el amor de un padre. La palabra padre, ¿cierto?, que también lo hemos aprendido aquí en nuestra iglesia a través de nuestro pastor, es Abba, ¿cierto? Abba, padre, que quiere decir papito o papá. Y uno se siente, a uno le dicen papá, pues es como papá, ¿cierto? Pero cuando le dicen papi o papito, como que usted se siente, ¿sí me entiende? Y yo sé que si le digo Angie, Keren, Wendy, pero si le digo hija,
hay unos lazos, ¿cierto? Y hay algo que lo mueve dentro de uno cuando uno entiende, ¿cierto? De que tiene un papá, de que tiene una mamá, y si no los tiene, tiene un abuelo, y si no tuvo un abuelo, tuvo alguien que está, digámoslo, haciendo esa parte en su vida, ¿cierto? Pero esa palabra padre, ¿cierto? Esa palabra es utilizada por Jesús, ¿sabe para qué? Porque él no le dice solamente padre, él le dice Abba Padre. Papá, padre, papito, le dice él, ¿cierto? Para establecer una relación, ¿cierto? Esa palabra padre establece una relación íntima con Dios. Eso es como cuando usted quieren a alguien, usted no le dice usted, ¿cierto? Usted cambia su forma de hablar porque usted quiere establecer algo bonito hacia esta persona. Entonces cuando uno está consiguiendo novio o novia, entonces, oiga, y usted no sé qué, oiga, y usted, no. Oye, ¿tú quieres esto? Te invito a comer, ¿cierto? Porque usted está buscando tener una afinidad, tener un acercamiento, tener una relación con él, y usted se porta lo más bonito con esa persona. Y Dios, Jesucristo, quería tener una relación con su Padre, y tal vez algunos sufrimos ausencia del Padre, pero ¿sabe qué le quiero decir? Esas benditas palabras de afirmación no solamente fueron para Jesucristo, esas benditas palabras de afirmación son para cada uno de ustedes, aunque no lo quieran creer, o aunque no lo tengan en su pensamiento, o cuando no lo conciban. El Señor le está diciendo: hijo, yo te amo, y no te amo de cualquier forma, yo te amo mucho, 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 ¿cierto? Aunque en el Antiguo Testamento no se hablaba de esa palabra Abba Padre, ¿cierto? Dios, escúcheme bien, el mismo Dios establecía allí, cuando tú lees en Éxodo 4:22, yo lo tengo allí, dice: y dirás a Faraón que Jehová ha dicho, Israel es mi hijo, Israel es mi primogénito, de Israel, ¿cierto?, he obtenido y ellos son mis hijos. Aunque no habla específicamente esa palabra padre, Dios sí adopta, ¿cierto?, al pueblo de Israel como hijos, ¿cierto? Y en el Nuevo Testamento el mismo Jesucristo adopta esa palabra, ¿cierto? ¿Para qué, amado? ¿Por qué Jesucristo adopta esa palabra de Abba Padre, ¿cierto? Sí, lógicamente es el Hijo de Dios y tenía que entender que Él provenía de Dios, pero yo me imagino la estrecha relación que era entre Dios y el Padre para crear todo lo que usted ve. Yo veo esa estrecha relación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, creando un ambiente para que usted viva, para que usted y yo tengamos, porque había una relación y ellos querían tener algo. Y Él no decía, Dios no dijo, y yo hice los cielos y la tierra, sino la palabra dice, hagamos porque Él quería compartir con su familia, hagamos porque Él quería compartir con el que tiene. Amén. Jesús se dirigió al Padre en oración, como dice allí en Marcos 14:36, y le decía: Padre, todas las cosas son posibles para ti. Pero el Señor estaba a punto de ir a la cruz y le decía: pero aparta de mí esta copa, mas no es lo que yo quiera, sino lo que tú quieres, papá. Aunque Jesús fue duramente criticado, escúcheme bien, Jesús fue duramente criticado por referirse al Padre. Y usted y yo vamos a ser duramente criticados cuando usted se levante en un lugar y diga que usted es cristiano, y diga que usted es seguidor de Jesús y que tiene un Padre, y va a ser criticado cuando les digan: ese Padre que yo tengo tal vez no es el tuyo todavía, y ellos le van a decir: pero es que todos somos hijos de Dios. No todos son hechos hijos de Dios, y no todos tienen ese Padre realmente. El uso que Jesús le dio a este modelo, ¿cierto?, de esa palabra Abba Padre, Él quiere instituirlo en la iglesia, ¿cierto? Y comienza a enseñarle a sus discípulos, y cuando Él comienza su oración y les dice: Señor Jesucristo, enséñame a orar. ¿Cuál es la primera palabra que dice el Padre nuestro? Padre nuestro. Él no dijo: Padre mío que estás en los cielos. Él dijo: ¿Padre qué? ¿Has identificado esto? ¿Tú qué? Y yo, que nos levantamos aprendiéndonos el Padre nuestro. Dice Romanos 8:15: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre, por el cual clamamos papá, por el cual clamamos papito. Amén. Lo que dice este versículo es esto: yo tengo un Padre
¿cierto? Voy a leer rápidamente algo aquí, porque el tiempo va corriendo. Dice: el amor de Dios nos constriñe. Amén. El amor de Dios puede transformar y cambiar al más duro de los corazones. Y cuando permite que el amor de Dios lo constriña, entonces no podrá actuar como solía hacerlo antes de ser salvo. Yo recuerdo cuando nací de nuevo en 1933, hubo un cambio en mi interior. Fui hecho nuevo, una nueva criatura. Las cosas viejas en mi espíritu pasaron y yo era una persona diferente. Cuando se nace de nuevo, mi naturaleza espiritual fue totalmente cambiada. Antes de ser salvo, antes de tener a Cristo, yo tenía no tenía el amor de Dios, no había sido derramado en mi corazón. Mi papá nos abandonó cuando yo tenía 6 años de edad. Y no lo recuerdo mucho, ni recuerdo mucha relación con él. De hecho, tengo que esforzarme para poder recordar las 2 o 3 incidentes con esta relación a él, porque nunca estuvo presente. Simplemente se iba y desaparecía por largos periodos de tiempo y finalmente dejó la casa y nunca volvió. Por consiguiente, yo crecí en un hogar destruido y por esto estaba enojado contra el mundo entero. Cuando tenía 9 años me fui a vivir con mis abuelos, mi hermano mayor se fue a vivir con mis otros abuelos, fuimos separados y fui criado como un niño huérfano, lanzado de un lugar a otro, de un lugar a otro. No solo nuestro hogar estaba destruido, sino que yo siempre fui un niño enfermizo. Yo no podía correr y jugar como los otros niños. No podía defenderme por mí mismo. Incluso las niñas podían darme una paliza. Estaba resentido porque pensaba que la vida no me había dado un justo trato. Mi hermano mayor Dub y yo hicimos un pacto cuando estábamos creciendo que mataríamos a nuestro padre. Y con seguridad lo puedo decir que lo único que nos detuvo de hacerlo fue ser salvos, porque realmente pretendíamos hacerlo. Me di cuenta que en segundo grado, que si yo pretendía lograrlo en mi vida, debía encontrar un nivelador, algo que diera la pelea por mí, porque yo era pequeño, físicamente débil, enfermizo. No podía protegerme a mí mismo o pelear porque tenía un problema en mi corazón. Si trataba de esforzarme solo un poco, simplemente me desmayaba. No solo era pequeño, enfermizo, sino que los niños de la escuela me molestaban y me trataban atormentándome muchas veces, puesto que mi padre nos había abandonado. Los niños de la escuela hablaban y decían todos que yo era un hijo ilegítimo. Ellos hablaban acerca de sus padres y yo no podía hablar de mi papá porque no sabía nada acerca de él. Amén. Es más largo, pero por tiempo no lo leo. Nos da una convicción de que el papá, tal vez muchos no alcanzan, no sé la situación suya, respeto su situación, no quiero entrar a más profundidad, pero algunos tienen un padre, otros tuvieron tal vez un padre pero pasó lo de allí, otros los tienen y tal vez nunca fue como eso que uno quiere como un papá, ¿cierto? Porque cuando uno ve al papá dice yo quiero ser como él. Si mi papá es constructor, yo quiero ser constructor, y hay parte de mi vida mientras que crezco y busco mi nuevo rumbo, yo quiero ser como papá. Yo quiero jugar con papá, yo quiero jugar fútbol con papá, yo quiero que mi papá me haga la cometa como me la hacía a mí, ¿cierto? De periódico, ¿cierto? Yo quiero hacer muchas cosas con papá. Pero muchos sufrimos en esta tierra, ¿cierto? Esa parte de un padre terrenal. Pero en esta mañana tú tienes un Padre que va mucho más allá de lo natural, va a lo sobrenatural, que está allí en los cielos y la tierra. Dáselo al Señor, amén. Por eso yo te digo, todo hijo, escúcheme, todo creyente, toda persona que se quiera acercar a Dios, ¿cierto? Debe tener convicción del Padre que tiene, no acá en la tierra porque ese papá va a fallar, no acá en la tierra porque ha hecho tal vez lo que hizo ese papá que leía ahorita, sino de su Padre Celestial, amén. Veo ejemplos en la Biblia de papás, veo ejemplos en la Biblia de papás, ¿cierto? Papás como Abraham, un papá que casi que no puede ser papá, un papá que le dieron casi 90 años para poder engendrar un hijo, duro,
Duro usted querer ser papá y no poder hacerlo, y hay situaciones como esas, lo entendemos, en diferentes personas. Lo que nos hablaba Brenda hace unos 15, 20 días, porque no pude la semana pasada, y ella decía, yo no podía concebir, me habían dicho que yo ya no podía concebir un hijo. Y cuando uno tiene, ¿cierto?, la posibilidad de acercarse al Padre y decirle, ¿cierto?, Dios puede hacer cosas maravillosas. He escuchado testimonios donde Dios vuelve a hacer los órganos dentro de una mujer. He visto que los hace aún sin tener todos los órganos completos y pueden engendrar un bebé. Y usted no lo sabe, ¿cierto? Pero este padre Abraham, ¿cierto?, quería y tenía un deseo de tener un hijo, ¿cierto? Y tanto fue su deseo y tanto fue que amó lo que hizo Dios cuando le dio ese hijo, que cuando Dios le dijo, dame a tu hijo en sacrificio, yo quiero que usted lo acabe ahí en el altar, yo quiero que usted lo degolle como hacen con los corderos, lo parta por la mitad, lo abra a dos lados y empiece a meterle candela. Pero este papá, confiado en Abba Padre, dice, sí Señor, yo voy a hacer como tú dices, como dijo Jesús, yo voy a hacer como tú dices y no como yo quiero. Y salen los dos y ofrece, ¿cierto? Pero es un papá, ¿cierto?, que sabe que depende de papá para la herencia de Jehová, que son los hijos habidos en el matrimonio. Está allí Isaí, otro tipo de papá, el papá de David, amado, el papá de David. Acá pueden haber papás de David, pueden haber papás Abraham. Y cuando digo papá, haga de cuenta que las que son mamás son mamá y papá, ¿cierto? Puede estar ese tipo de papá, mamá Isaí, ¿cierto?, que no veían a través de los ojos de Dios y tenían un hijo con tanto potencial, pero que era desechado. Un hijo que decían, por este no. ¿Quién va a ser rey de Israel? Y pasó a todos los hijos, pasó al más fuerte, pasó al más sabio, pasó al más entendido, pasó al que tenía títulos, pasó a todos. Pero el menospreciado, el pequeño, el que olía terrible, el que no sirve para nada porque es el más pequeño, ese no es capaz de coger una maceta, un puntero, ese no es capaz de barrer la casa porque le queda mal, y el Señor dijo, ese es. Padres como esos se encuentran. Jacob, el padre de José, ¿cierto? Todos sabemos la historia de José, ¿cierto? La túnica de colores, todos sabemos que ese papá quería tener como cosas bonitas, mire, te regalo esto, mire, ponte esto, siéntete bien, eres el pequeño, pero, ¿cierto? Mucho, pues hablan, dicen, no, es que él le consentía mucho, los demás sentían envidia, ¿cierto? Y es otro tipo de papá que como nosotros dicen, no, es que usted tiene el preferido, es que Angie es su preferida, no es que Karen es su preferida, no es que es Wendy, no, es que es su nieta, ¿cierto? Y está ese tipo de papá que es nuestro Padre Celestial. Está ese tipo de papá que es Dios, ¿cierto? Y con esas palabras de afirmación allí donde acabamos de leer, ¿cierto?, empodera a su hijo, ¿cierto? Le dice, te lleno de gloria, ¿cierto? Sé que vas a ser humillado, sé que vas a ser expuesto, vas a ser escupido, ¿cierto? Pero yo te digo, yo te amo mucho y estoy contento contigo. Palabras de afirmación, palabras que responden a lo que desea escuchar un hijo. Si su hijo no está en este lugar, en esta iglesia, han faltado palabras de afirmación. Si su hijo no ha tenido y no tiene a Cristo todavía y no está acá en este lugar, ha faltado como papás. Y si aún están en este lugar y sus hijos todavía no sienten el abrazo de un padre o de una madre, falta algo, falta algo. Falta algo, y a Jesús le faltaba algo en ese bautizo. A él le faltaba algo, y lo que le faltaba era escuchar la voz de su papá. Lo que le faltaba escuchar era decirle, hijo, tú puedes, vamos. Están los hijos convencidos, nuestros hijos convencidos de que la figura de un padre está basada en un padre terrenal y que de un padre espiritual, y que la figura de un hijo está basada en un hijo espiritual, que es nuestro Señor Jesucristo. Porque están los dos papeles, aquí vemos al Padre y vemos al Hijo, ¿cierto? ¿De qué debemos estar seguros como hijos de Dios? ¿O cuál debe ser mi convicción? ¿O de qué debo aferrarme como hijo de Dios? ¿Qué es lo que debe haber en mi corazón? Porque nuestros hijos deben de tener algo en su corazón que los impulsen, que los catapulten a hacer las cosas que están haciendo. Debo estar seguro
La primera convicción, por si está anotando allí, debo estar seguro del gran amor de Dios. Eso yo ya lo sé, porque de tal manera amó Dios al mundo que me ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Todos lo sabemos, todos sabemos, y lo primero que se acerca a una persona, Dios te ama. ¿Y por qué? Porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera Dios te amó. ¿Y sabe que a muchos que le hemos dicho ese versículo aún no están acá en este lugar? Porque ellos no han entendido. Y los que estamos en este lugar, a veces pretendemos, escúcheme bien, a veces pretendemos, me incluyo, pretendemos creer saber de que estamos andando en el amor de Dios. Y estamos creyendo de que estamos andando fielmente en las cosas de Dios. Y que Dios nos acepta. Yo le voy a hacer una pregunta y hágasela a usted en un momentico. Todos sabemos que Dios nos ama, pero escucha la pregunta. ¿Pero cómo estoy convencido de esto? ¿Y cómo o qué puede probar de que realmente, escúcheme bien, yo amo a Dios? Que tú ya sabes que Dios te ama. ¿Cómo pruebas tú de que amas a Dios? Porque yo como padre sé cuando mis hijas me aman. Digo, porque ella tiene un detalle conmigo, porque ella me habla, porque ella me honra. Y yo me hacía esa pregunta, y esa pregunta se la va a responder el Padre en esta mañana a usted y a mí. Dice en Juan, Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 25. Voy a leerla en telea, tranquilo. Dios los ama porque ustedes me aman y porque han creído que el Padre me envió. Tanto tiempo llevo yo en el Evangelio y yo decía, pero ¿cómo Dios va a saber, o cómo Él sabe de que yo le amo realmente? Yo puedo hacer muchas cosas para Dios, amado, muchas. Yo puedo correr de aquí para allá, yo puedo pintar, puedo hacer un aseo, puedo tocar una alabanza, aún puedo enseñar. Pero si no hago esto, o sea, si no amo a Jesucristo, y si no creo que Dios fue el que le envió, realmente no hay amor. Este versículo, o sea, tú no puedes decir Dios me ama cuando tú no amas a tu hermano mayor, a Jesucristo. Ni tú ni yo podemos decir Dios me ama cuando tú no haces nada por tu familia espiritual. Tal vez tú corres cuando ves a un hermano en problemas, tal vez tú corres cuando ves a tu mamá en problemas, pero ¿qué corremos a hacer? Como decía la palabra de hoy, ¿corremos a los brazos del Padre realmente? ¿Realmente papá sí es nuestro papá? Porque hay muchos que cuando se llega el día y dice, y vendrán los días en que muchos dirán Señor, Señor, y Él les dirá nunca os conocí, porque muchos van a venir a decirme papá, 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 y Él les va a decir, no, yo no te reconozco como hijo, hasta aquí no he tenido nada contigo, ¿cierto? Nunca, tal vez hiciste una oración, pero no tienes la convicción de que eres salvo. Y si Dios viniera hoy, ¿estás seguro de que cuando tú te enfrentes a tu Padre Celestial y a tu hermano Jesucristo y al poder del Espíritu Santo allí arriba, tú podrás y yo podré ponerme de pie y decir, soy salvo? Déjame pasar al cielo, porque papá Celestial, sí, Él te confirma en esta mañana y te dice te amo. Pero también tiene que desprenderse ese amor, porque eso tiene que ser recíproco. Si Él me ama, yo tengo que amar. ¿Cómo sé? ¿Y qué es lo que marca, cierto? Ese amor, ¿cierto? Mire lo que dice el Señor: si me aman, obedezcan mis mandamientos. Si me aman, confíen que yo fui el que vencí al mundo, que mi Hijo venció al mundo. Créalo, dice, crean en mi Hijo que Él ha vencido al mundo. Si me aman, ¿cierto? Dice allá en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, papá, Dios verdadero, y a Jesucristo, a quienes han enviado. ¿Cómo sabes tú que verdaderamente Dios te ama? Cuando tienes intimidad. Y esta es la vida eterna, que yo te conozca. ¿Estás seguro de que conoces a Jesús? ¿Estamos seguros de conocer a Jesús? ¿Estamos seguros de conocer qué es lo que le inquieta al Señor? ¿Estamos seguros de conocer qué es lo que a Dios le mueve realmente el corazón, a Jesucristo, a Dios? ¿Qué es lo que le mueve al Padre? ¿Qué es lo que hace que el Padre diga, oye, yo te amo, estoy feliz, mire lo que estás haciendo? Y mire cómo lo vas haciendo. ¿Estamos seguros?
Ese conocer, ¿cierto? ¿Cuántos lo recuerdan? Mi pastor lo dijo hace muy poco. Ese conocer se llama ginosco. Relación como la que tiene uno, no solamente en el área sexual, sino de que usted conoce, que yo conozco todo de mi pareja y mi pareja conoce todo de mí. Que yo escucho todo lo que ella me dice, ¿cierto? Y ella me escucha a mí. Que yo le hablo y ella me habla. Que ella me escucha y yo le escucho. Esa intimidad, ¿cierto? Esa intimidad debe ir ligada a querer estar con él. Porque hay hijos que no quieren estar con los papás. Aún se avergüenzan de los papás que tienen. Aún criticamos, ay, pero yo ¿por qué nací acá en esta familia? Pero cuando tú conoces al Padre Celestial, ¿cierto? Y tienes convicción de que Él te ama y del amor de Dios, ¿cierto? Cuando Él conoció a Cristo cambió todo un panorama acerca de lo que era un padre. Dice la palabra, lo que sirve como un indicativo, ¿cierto? Y me muestra si realmente ama a Jesucristo es obedecer sus mandamientos, ¿cierto? Es si me aman, confíen, ¿cierto? Confíen en lo que yo he hecho a través de Jesucristo. Lo que marca allí el derrotero es la intimidad que yo tengo con Jesucristo, que yo tengo con el Espíritu Santo. Si estoy plenamente convencido que cuando voy por la calle, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo van conmigo, y entonces el Espíritu Santo no solamente está sobre mí, sino que está dentro de mí. Entonces cuando usted se le mete una persona dentro de su corazón, ¿cierto? Y usted tiene una relación con ella, ¿cierto? Es muy difícil olvidarla, y entonces viene lo que venía anteriormente cuando uno estaba enamorado. Entonces viene el papelito, viene la esquela, viene la llamada de 2-3 horas, viene todo eso, ¿cierto? Porque está dentro de su corazón y no hay nada que lo pueda cambiar. Si tú y yo no estamos sintiendo eso con Jesucristo, si tú y yo no estamos sintiendo eso con el Padre, y si tú y yo no estamos sintiendo esto con el Espíritu Santo, donde tú dices, Espíritu Santo, vamos papá, porque yo sé que usted va conmigo, cójame de la mano, mire, tiene que le haga y paila. No hemos entendido quién es nuestro Padre. Entonces debo tener y estar seguro de esa convicción, debo estar seguro. La segunda, debo estar seguro de la expiación por los pecados. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre, Jesucristo, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. ¿Qué es lo que hizo el Padre a través de Jesucristo? ¿Qué fue lo que pensó papá a través de Jesucristo? Danos Dios, dice la canción, un entendimiento vivo de Jesús, las riquezas de su gloria. Lo cantamos. No lo entendemos ni lo percibimos en nuestro espíritu. No hemos entendido qué ha hecho Jesucristo en nuestra vida, ¿cierto? Pero Jesucristo se dio como un cordero, ¿cierto? Pagando por todo lo que tú y yo hemos hecho hasta el momento. Hasta el momento. Dice que Él no vino para que le dieran todo. A pesar de ser el Hijo de Dios y vivir un palacio y vivir en las calles de oro y de cristal, Él no vino acá que le pusieran las calles de oro y el cristal, y que Él comiera y todo lo que no, Él vino a dar su vida. Jesucristo vino a dar su vida en rescate suyo y mío. Pero ¿de quién fue la idea? ¿En quién se concibió esa idea? En el corazón del Padre, amado. En el corazón del Padre, porque cuando Él lo estaba formando a usted y a mí, quiso engendrar hijos de una forma muy particular, amado. Muy particular, como lo venimos aprendiendo en Casas de Fe. Tomó el barro, ¿cierto? Y tomó y sopló aliento de vida, hizo un entorno, ¿cierto? Para nosotros. Después nos dio un propósito, y después nos dice, no se hundan todos sus temores en todas las cosas que le están quitando prioridad para que usted se encuentre con el Padre. Cuando usted entiende esto de que Jesucristo, ¿cierto?, es la causa del amor de Dios, ¿cierto?, que fue lo que Dios propició para nosotros, para que usted y yo estuviéramos bien, usted va a ser diferente, amado. Usted va a ser diferente, se lo quiero decir, va a ser diferente. Decía allí, me gustaba este relato, decía, ¿sabe por qué? Lo único que evitó que yo odiara, lo único que evitó que yo matara a mi papá, fue cuando yo entendí que yo tenía el amor de un Padre. ¿Y cuál era ese Padre? Ese Padre celestial. Jesús se dio, ¿cierto? Entonces, si Jesús se dio, ¿cierto?, como hijos, ¿cuál es nuestra labor ante esto, cierto? Si sé que mi papá también hace todo,
Papi se levanta a las 3 de la mañana, papi terrenal. Papi terrenal corre tras un bus y corre para que cuando llegue allá a la empresa no llegue los 5 minutos tarde. Papi se preocupa si el hijo está enfermo, así como estaba preocupado ya hace 8 días. Y toma a su hija y allá en el hospital, y el Señor lo hace así. Te sienta en el regazo, se quita la chaqueta, se la pone, y como no tiene cómo cubrir sus manos, saca su bufanda, se la envuelve en las manos. Eso hace un papá terrenal. Y lo que hace nuestro papá, nuestro papito de verdad, le duele, porque es que él dio lo que más quería, a Jesucristo. Debo estar seguro que tengo descanso en el Padre a través de Jesús. Ese papá Dios dice: vengan a mí. Nos decía a través de Jesús: vengan a mí todos los que estéis trabajados y cargados, porque yo los voy a hacer descansar. Nosotros como papá a veces somos estresantes, tóxicos, o a veces los hijos nos toman como tóxicos. Es que mi papá sí friega, es que mi papá no sé qué, mi mamá, ¿cierto? Pero entiende esto: en nuestro Padre Celestial hay descanso. En Él hay descanso, en Él hay reposo. En nuestro Padre Celestial también debo estar convencido de que Él tiene cuidado por mí. Él me cuida. Mi padre, Juan Luis Garra, esa canción se me viene ahora, dice: mi Padre me ama tanto que su vida dio por mí. Me ha dado su espíritu y verdad, bendito mi Señor. Lo decía un hombre que tenía toda la plata del mundo. Ese hombre entendió quién es el Padre. Entendió que lo amaba, que eso vale más que lo que tiene. Dice la palabra del Señor: porque los gentiles buscan estar mirando qué zapatos me pongo, qué comida será para mañana, pero Él dice: yo ya sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad, más bien busquen el reino de Dios, búsquenme a mí, lo demás será añadido, dice papá. Búsquenme, yo solo quiero estar con ustedes. Lo que oraba mi pastora esta mañana, el Señor nos buscó para que estuviéramos con Él, amén. No se me entretengan. Debo estar convencido de pertenecer a la familia de Dios, amado, de pertenecer a la familia de Dios. Dios te dio una familia, Dios te dio una familia. Algunos nacieron con papá y mamá, otros conocieron a su papá, a su mamá, otros no los conocieron definitivamente, ¿cierto? Otros hemos perdido uno durante el tiempo o simplemente ocuparon un lugar. En Mateo 12:50 dice: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Amén. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Vinieron a buscar a Jesús y Jesús estaba allí predicando. Le dijeron: ahí llegó su mamá y sus hermanos. Y Jesús se detuvo un momento, quieticos ahí. Mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre. Si tú como hijo todavía no estás haciendo la voluntad del Padre, ni yo estoy haciendo la voluntad del Padre, no podemos considerarnos familia de Dios. Tal vez pertenecemos a la familia de Dios y ya estamos dentro de la familia de Dios, pero estamos fallando en algo, ¿sí me hago entender? Para lograr eso hasta el punto culminante debe ser así. Pero no solamente te hace familia del Padre, sino que te da un estatus. Ya con esto termino. Pero ustedes son miembros de la familia de Dios. Primera de Pedro 2:9. Ustedes son miembros de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sacerdotes al servicio del Rey. Son pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz. Amén. Debemos estar plenamente convencidos, como lo que hacía mi pastor ahorita. Eso es un papá. Y eso me llena a mí, o sea, porque uno a veces no recibe eso, uno, como decía ahorita, a veces de los mismos familiares. Pero que Él mismo te tome, ¿cierto? Te dé un lugar, te diga: tú también tienes la capacidad, puedes hacerlo. Giovanni puede enseñar, Giovanni puede aprender, Giovanni puede hacer. Y el Padre Celestial dice lo mismo de ti: tú puedes enseñar, tú puedes hacer, tú puedes disfrutar.
Él lo dice siempre. El problema es que como hijos muchas veces no contamos. ¿Cuántos hijos acá le cuentan a los papás todos? Ninguno, ninguno, porque yo sé que muchos de los que todos somos hijos, muchos le ocultamos siempre algo a los papás, siempre. No todos lo sabemos de ellos, pero Papá Celestial sí sabe todo lo que es de ti. Amén. Debemos estar convencidos de la necesidad de que debemos llegar a donde está Papá, o sea, el final nuestro, ¿no? Allá sí lo vamos a tener, vea. Pues acá también podemos, lo que pasa es que no queremos, pero debemos estar convencidos de nuestra eternidad en Dios. Amén. Entonces yo te invito a que te pongas de pie.